Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, una nueva semana que iniciamos. ¡Qué bendición! El sábado trabajamos, recuerdan que en el evangelio que estamos trabajando, Mateo capítulo 24, dejamos como tarea para todos que trabajáramos ¿qué? La bondad, la justicia y la verdad. ¿Cómo nos fue con eso? Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque empezamos una nueva semana y Dios es bueno todo el tiempo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta escatología, por este capítulo de Mateo 24. Gracias por hablarnos y tú todo lo que permitiste que el hombre escribiera, pero inspirado por tu Santo Espíritu, tiene una importancia, tiene una relevancia y es darnos a nosotros una enseñanza. Cada palabra escrita en tu palabra, Señor, contenida en la Biblia, Padre, ha sido inspirada por ti y siempre esa palabra es espíritu y es vida. Si la tenemos en cuenta, si la llevamos a la práctica, seremos bendecidos. Y gracias, Señor, porque la bendición viene de ti y tu bendición es la que enriquece el espíritu y la añadidura, Padre, lo material. Tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Yo te pido para que seas tú regalándonos una semana en paz, Señor. Una semana en victoria. Una semana, Señor, sometiéndonos a ti. Y gracias, Padre, porque cuando tú nos das un mensaje y lo tenemos presente para nuestra vida, siempre, siempre, Señor, será para edificación y para vivir gozosos en esta tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que seas tú hablándonos una vez más en este día. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por amarnos, por cuidarnos. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén y amén. Iglesia, continuamos con el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Y vamos a leer desde el 32 al 35. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, leo para ustedes. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y Dios, Él no miente. Vamos a mirar qué mensaje podemos extraer de este texto bíblico. Totalmente, este capítulo, ya sabemos, nos habla de las señales del fin del mundo. Es un capítulo apocalíptico, un capítulo donde nos muestra la tribulación, las advertencias, lo digo yo, que Dios nos hace a través de todo el capítulo y que realmente llegamos a una conclusión, y es que lo que Dios quiere es que nosotros lo tengamos en cuenta, porque mire, recuerde que la salvación no es por obras y la responsabilidad finalmente de que un creyente sea salvo, ¿de quién es? De Dios. Y si la responsabilidad es de Dios, ¿por qué, César? Porque Él es el que se proveyó, Él se entregó en la persona de Jesús para que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sería una buena pregunta que nos hagamos. ¿O qué del hombre? La responsabilidad del hombre, como la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, la responsabilidad del hombre es que si el hombre se pierde, es por no haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No haber aceptado ese sacrificio del Cordero inmolado
para darnos salvación a ti y a mí y a todo aquel que se acerque confiadamente a Él. Entonces, la responsabilidad de salvación es de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él se proveyó. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como personas, como seres humanos? Que no nos perdamos. Está claro, ¿no? No es por obra, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios y es la de no perdernos. Bueno, no condenarnos. Ahora, ¿qué nos enseña este texto bíblico? Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. O sea, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las cosechas, el hombre puede determinar las estaciones. Muchos países tienen las 4 estaciones. El Señor dice que cuando da unas características, que cuando brotan esas ramas, ¿cierto? Cuando se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, están a las puertas de dar cosecha. Y yo investigué y estas higueras producen 2 cosechas al año. Escúchenme bien, 2 cosechas al año. La primera y la segunda. Es broma. La primera es más o menos a mediados del año y la segunda finalizando después por allá de septiembre, agosto. Bueno, da 2 cosechas y esto hace el Señor una comparación de la primera y de la segunda venida de Él. Está hablando y está colocando más evidencias. El sábado trabajamos las evidencias, ¿cierto? Trabajamos que donde aparecían los buitres, esas aves de carroña, nos evidenciaba y podíamos deducir de que había un cadáver, ¿cierto? Bueno, entonces el sábado eran esas evidencias. ¿Y qué evidencias podemos dar hoy de cómo nos fue el fin de semana? Les conté, trabajando la bondad, la justicia y la verdad. Hoy podríamos ponerle a esta enseñanza, a esta cita con Jesús, podríamos decirle, ¿qué nos está distrayendo de estas señales que el Señor nos está dando para nuestras vidas? Dice, les aseguro que no pasará esta generación a que todas estas cosas sucedan. O sea, el Señor nos invita a que creamos en su palabra. Claramente, vuelvo y repito, no podemos perder la esencia del Mateo 24, que es un capítulo escatológico, es un capítulo apocalíptico, nos enseña las señales del fin del mundo. Pero yo les dije a ustedes algo el sábado, un poquito atrevido de mi parte proponerlo. Yo lo que veo aquí detrás de todo esto es el gran amor de Jesús tratando de explicarnos de que es verdad, de que existe el reino de Él y el reino de Él es allí en el cielo, en ese tercer cielo donde Dios habita y donde habita su Hijo, y Él nos dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera porque nos iba a regalar salvación, da su vida por nosotros. Él nos dice en su palabra que va a ir a prepararnos morada, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo diría. Ustedes y yo estamos creyendo eso, estamos creyendo que existe el reino de Dios y que Él empiece a reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es una gran verdad, lo que Él escribe en su palabra. Y cuando yo digo Él, es porque el Espíritu Santo es el autor, inspira a estos hombres a escribir esto, este evangelio que es poder de vida. Mire, la única manera que nosotros podamos de verdad tener una relación personal con Él, con Dios, es que de verdad conozcamos palabra de Él y que la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que no nos dejemos desviar de los propósitos de Dios para este tiempo que Él te tiene. O sea, ¿qué te está distrayendo? Y el Señor es fiel, y es fiel a lo que Él dice. Mire, las Escrituras hablan. Acompáñeme, por ejemplo, a Zacarías 13:6. Y es una profecía que fue escrita 500 años, más o menos, antes de que esto ocurriera. Y le voy a leer solo Zacarías 13:6. Y dice, vuelvo y repito, Zacarías capítulo 13, el versículo 6. Y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron
en casa de mis amigos. Aquí está hablando del Señor Jesús, de cómo esa nación escogida por Él lo crucificó. Pero ¿sabe qué? A nosotros eso nos dio la oportunidad de que Él nos injertara. Y cuando digo que nos dio la oportunidad, es porque ese era el plan de salvación de Dios. Y el sábado les dije, nosotros no somos salvos por raza, porque el Señor combatió eso. Los judíos se creían que ellos eran los únicos salvos y que ya habían heredado la salvación solo por venir genealógicamente de Abraham. Y Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí. Entonces eso nos muestra que no somos salvos por una raza, somos salvos por la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Pero como somos salvos, correspondemos a ese gran amor de Dios. Yo quiero que por favor me acompañen a Mateo 19. Permítanme proponerles que hoy trabajemos Mateo 19 también, ¿cierto? Y vamos a leerlo desde el versículo 16 y a la historia del joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió el Señor Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me faltan? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme, le dijo el Señor Jesús. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en este caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos está distrayendo del mensaje que el Señor nos da? Las riquezas, el interés por lo material. Miren, estos religiosos de la época, ellos se aferraron a la ley y se creían observadores y cumplidores de la ley. Y ellos, ¿qué es el pecado de ellos? Si me permiten, no para juzgarlos, sino para poder entender esto. El pecado de ellos era el orgullo. No, yo no necesito que me regalen salvación. Yo cumplo las justas leyes de la ley de Dios. Y el Señor les dice, si incumplen una sola, ya son considerados que están bajo maldición. No hay salvación con una sola ley que no cumplamos. Ahora bien, en la gracia el Señor nos regala salvación. Y esa gracia no nos faculta para nosotros desobedecer la ley, sino que podemos trabajar la ley de Dios de una manera natural. ¿Y cuál es la que yo digo esa manera natural? Que ya entendemos quién es ese Padre, pero quizás no debiera decir de una manera natural, porque es ese ser sobrenatural llamado Dios y que el Señor lo envió para que diera su vida por nosotros en la persona de Jesús. Pero Él nos dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y no lo podía dejar solos, le podía dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y el que nos lleva a esa relación personal con Dios, de esa gracia salvadora, y que no es por obras. Yo les propongo que en este día no nos dejemos distraer ni por los problemas del mundo, ni por las necesidades, sino que simplemente pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la fe en nosotros. El justo por la fe vivirá. ¿Y eso qué significa? Que creemos en Dios, que sabemos que Él tiene todo el poder para cambiarnos, transformarnos, nos ha regalado vida. ¿Y qué impide que tú y yo vivamos plenamente confiados en Él, recibiendo ese regalo de salvación y no ser jactancioso,
y orgullosos, como aquellos religiosos de la época, como aquellos observadores de la ley que dijeron: no necesito que me regalen nada, yo cumplo las justas leyes de Dios y eso me hace a mí salvo. Y es más, tengo un linaje de salvación. Y resulta que, cuánto el Señor Jesús combatió eso. Y a través de esta palabra, mis hermanos, permítanme ser atrevido y proponerlos. Sigamos con nuestros ojos en el Señor Jesús, dejando que Él obre en la persona del Espíritu Santo y mediante su palabra tengamos en cuenta estos evangelios. Mateo 24, el Señor se revela a nosotros y yo lo que veo ahí, plenamente convencido, es el gran amor de Él, contándonos todo, revelándonos todo, para que tengamos más razones para vivir unidos y confiados en Él, no asustados y preocupados por el futuro de lo que va a pasar. Vivamos cada día como si fuera el último, en el amor en Cristo. Buen reto para hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra tu gran amor. Y hoy, Señor, me has regalado y nos has regalado que entendamos, que nos cuentas todo esto como un padre que le cuenta una historia a sus hijos, para que no se repita la historia de desobediencia. Padre, pero también nos enseñas de que no dejemos que nos distraigamos y que no tengamos incredulidad, falta de fe. Y si bien pueden haber dudas, pero tu reino es real, Señor. Y podemos experimentar cada día como tú nos hablas a través de tu palabra y tú lo que quieres es bendecirnos. Perdónanos, Señor, por tanta duda. Perdónanos, Señor, porque nos ocupamos o nos preocupamos por aprender qué dice tu palabra y qué es lo que representa cada texto bíblico. Pero tú quieres que vayamos más allá de eso, que entendamos que tú tienes esos brazos extendidos y que cada día y cada mañana lo que tú quieres es bendecirnos y que vivamos conforme a tu voluntad. Y que un día tú nos vas a llamar a tu presencia o vendrás por nosotros, por tu iglesia. Y después tendrás trato con aquellos que no creyeron en ti, con aquellos que dudaron también de tu pueblo. Pero gracias por amar tanto a tu iglesia. Somos tu novia y un día tú nos vas a ser tu esposa. Que nosotros seamos fieles a ti y vivamos en tu verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ruego. Iglesia, buen reto para hoy. Creamos cada día más en Jesús, en su palabra. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.